para referirme a la pandemia, me parece que es clave, por más que suene un poco tirado de los pelos, volver para atrás mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo me refiero a ir hacia la transición del feudalismo al capitalismo, porque ahí pasó algo muy importante, pasó otra cosa muy importante que la que se dice siempre. La que se dice siempre es que los trabajadores fueron fijados a los talleres y a las fábricas como espacios de trabajo. Y en el mismo momento, las mujeres fueron fijadas a sus casas, ¿sí? En ese momento existió una primera apropiación, una primera acumulación originaria, que no era tan marcada antes, no era tan marcada en el feudalismo, cuando las tareas que hacían los varones y las mujeres eran bastante similares, cuando las mujeres tenían derecho a las tierras comunes, a las tierras comunales, y a partir de ese momento se empieza a marcar. Y eso fue un momento donde ciertamente había mucho para perder y mucho para ganar para las mujeres, y las mujeres claramente salieron perdiendo, y entonces ahí, a partir de esa primera acumulación originaria del trabajo de las mujeres, surge una división sexual del trabajo tal como la conocemos hasta hoy. ¿Y por qué? O sea, parece medio simplificador, pero sigue siendo así de brutal esa división del trabajo. O sea, en la Argentina, de acuerdo a la única encuesta que se hizo hasta ahora sobre usos del tiempo, que es del 2013, fue un módulo que se agregó al EPH y que salió el año pasado una ley para justamente hacerla cada 2 años. De acuerdo a esa encuesta, el 76% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que se realizan en toda la Argentina son llevadas adelante por mujeres, ¿sí? Es decir, el 90% de las mujeres participan de estas tareas y le dedican un promedio de 6,4 horas por día. Y esta división del trabajo es estructural y es la que hace que justamente el mercado, la economía, el mercado de trabajo, tal como lo conocemos, puede existir, ¿sí? O sea, para que exista el mercado, para que exista el mercado de trabajo, necesitamos personas que nazcan, que crezcan, que se alimenten, que se bañen, ¿no? Digamos, que aprendan a hablar, que se socialicen, y para hacer todas esas cosas, lo que hay es un trabajo invisible realizado, esto en un 76%, por mujeres, que, digamos, justamente porque dedican todas estas horas al trabajo doméstico y de cuidados, que se hace de manera no remunerada, justamente porque es invisibilizado desde los inicios de la modernidad, tienen muchísimas menos horas para dedicarles al mercado laboral remunerado. Y esto, digamos, es así a tal punto que las mujeres, digamos, semanalmente dedican al mercado, al trabajo no remunerado, un promedio de 41,3 horas diarias, mientras que los varones dedican un promedio de 24 horas semanales, perdón, dije diarias, pero quería decir semanales, y en cambio dedican 10 horas menos que los varones al trabajo remunerado, ¿sí? Todo esto lo que marca, sumado a la penalización que existe por la maternidad, o sea, y por, digamos, distintas cargas con las cuales las mujeres cargan como si se tratara de un destino, la inserción que tienen las mujeres y los varones, y con esto no les voy a decir ninguna novedad, en el mercado de trabajo, es marcadamente desigual. Es desigual en la tasa de actividad, que en el caso de las mujeres se encuentra alrededor de 20 puntos por debajo de los varones, es desigual en la desocupación, que siempre, o sea, consistentemente, no les estoy diciendo nada nuevo a la mayoría de ustedes, pero consistentemente, si una mira las encuestas a lo largo de los años, se va a encontrar con que siempre las mujeres menores de 29 años son las que tienen los mayores niveles de desocupación, y eso siempre tiene que ver con, efectivamente, la carga de cuidados. O sea, si uno observa, digamos, los hogares con y sin menores de 6 años a cargo, que son los que demandan más tiempo y más trabajo de este tipo, o sea, de cuidados,
se va a encontrar con que el uso del tiempo de las mujeres dedicado a estas tareas es marcadamente superior que en los hogares en los cuales no hay menores de 6 años, ¿no? Y entonces, a partir de esto, obviamente, lo otro que se desprende, o sea, de estas brechas que existen en el mercado laboral, son las brechas de ingresos, ¿sí? Estas brechas de ingresos son marcadas y son o sea, bueno, la del cuarto trimestre del año pasado, si no me equivoco, es del 27,7% aproximadamente, y antes en el tercero había estado en 29%, siempre oscila, digamos, entre esos valores, 29%, y son muchísimo más marcadas en algo que se viene charlando y que viene apareciendo en las intervenciones previas, en los trabajadores y trabajadoras informales, ¿sí? Entre los trabajadores y trabajadoras informales, la brecha de ingresos aumenta alrededor de 10 puntos y está cerca de del 38%, la brecha entre varones y mujeres. Y todo esto tiene que ver con que justamente las mujeres, bueno, venimos diciendo, realizan más tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, pero cuando trabajan de manera remunerada, llevan adelante tareas que son como una suerte de prolongación, en la mayoría de los casos, de estos roles que son asignados a las mujeres y a las identidades feminizadas, como si se tratara de un destino, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que de las mujeres que trabajan de manera remunerada, 4 de cada 10 se dedican a trabajo doméstico remunerado, a docencia y enseñanza, y a tareas de salud y de cuidado, ¿sí? Es decir, son como una suerte de prolongación de los trabajos que ya ellas de por sí realizan, y la actividad principal que realizan las mujeres en Argentina es el trabajo doméstico. De las ocupadas, o sea, de las mujeres ocupadas, las trabajadoras domésticas de casas particulares son alrededor del 17%, y son el 21% de las mujeres que trabajan de manera remunerada, ¿sí? Que tienen relación de dependencia. Y con eso se constituye en la principal actividad que realizan las mujeres. Obviamente, o sea, en base a todo lo que venimos diciendo, ¿cuál es la actividad peor remunerada y con peores condiciones de formalidad? El trabajo doméstico, ¿sí? El trabajo doméstico tiene un salario promedio de 8.167 pesos, o sea, la mitad de un salario mínimo vital y móvil, y tiene alrededor de un 72% de informalidad, ¿sí? Entonces, ahora o sea, digo un poco todo esto para decir en qué condiciones nos encontró la pandemia a las mujeres. Bueno, nos encontró en esas condiciones, que son estructuralmente desfavorables, injustas y desiguales, ¿no? Entonces, ¿qué se suma, entonces, cuando pensamos en las desigualdades que la pandemia no solo visibiliza, sino que trae, ¿no? Bueno, en primer lugar, las escuelas pasan a estar cerradas. Entonces, lo que se llamó, o sea, o lo que fue considerado durante mucho tiempo como una segunda jornada laboral, ahora pasa a ser una triple jornada para las mujeres, porque tienen que encargarse de digamos, en caso de que trabajen de manera remunerada, de su trabajo remunerado. En segundo lugar, se multiplican las tareas domésticas y de cuidados, porque todo lo que ocurre en el mundo del mercado laboral y fuera de él pasa a ocurrir dentro de las casas. Y en tercer lugar, además, ahora tienen que encargarse de la escolarización de sus hijos, del cumplimiento de las tareas, digamos, de que puedan aprender los contenidos que las escuelas mandan. Entonces ya pasan a tener una triple jornada laboral. En segundo lugar, pensemos que, o sea, recuperando esto que decíamos de que las trabajadoras domésticas de casas particulares son la principal actividad que realizan las mujeres, esa es una actividad que pasa a estar totalmente en crisis, no solamente por la cuarentena, no solamente porque no nos podemos mover, sino también porque los ingresos en general de los propios empleadores y empleadores tienden a caer, y es un trabajo que además se realiza de manera más frecuentemente informal, o sea, y sin registro. Entonces, digamos, los ingresos de ese sector, que es la principal ocupación de las mujeres en la Argentina, van a caer, o sea, caen estrepitosamente.
En tercer lugar, otra cosa que surge, digamos, a partir de esto de la desigualdad, es que, perdón, entramos en una tensión donde, como nunca antes, la sociedad está discutiendo y disputando, digamos, de quién es la responsabilidad por las tareas de cuidados, ¿sí? O sea, está contemplado un poco esta cuestión en el proyecto de ley de teletrabajo, donde se considera la posibilidad de que las personas que tienen menores de 6 años en la casa puedan interrumpir su jornada, pero evidentemente eso también va a traer tensiones en relación a las ocupaciones y a los sectores del mercado laboral que están más feminizadas, ¿sí? O sea, entonces, volviendo un poco a lo que marcaba al principio, acerca de todo lo que hay para perder y todo lo que hay para ganar en este momento, ahí me parece que hay también una ecuación que, digamos, que la respuesta a esa ecuación, la respuesta a quién tiene la responsabilidad por las tareas de cuidados, quién se tiene que hacer cargo de eso, hay que pagarlo, no hay que pagarlo, quién lo tiene que hacer y cómo afecta esto a las mujeres, no es ni tan obvia ni tan transparente como a muchas nos gustaría que fuera. Y además, bueno, por último, otro factor, bueno, como verán, soy un poco pesimista, no sé, en relación a dónde nos está dejando la pandemia, pero otro factor que se extrae de todo esto tiene que ver con que justamente con las escuelas cerradas, con la disputa acerca de quiénes se hacen cargo de las tareas de cuidados, con otro punto que, discúlpenme que me había olvidado, pero que es que la mayoría de los trabajos que realizan las mujeres son esenciales, digamos, también en este sentido, y la mayoría de las mujeres también tienen menores de edad, o sea, la mayoría, el 55% de los trabajadores aproximadamente tienen menores de 18 a cargo, y esto, si nos vamos ni a hablar en el caso de la salud, el 82% de las personas que hacen enfermería son mujeres, y el 67% de las personas que hacen enfermería tienen menores a cargo. O sea, ahí hay una crisis de cuidados que no sabemos hoy por hoy cómo se está resolviendo, y un poco tomando lo que decía, creo que era Carlos que decía al principio que mañana ya es hoy, bueno, mañana ya es hoy, y no sabemos qué malabares están haciendo hoy por hoy las trabajadoras de la salud para poder cuidar y criar y sostener sus hogares a la vez que trabajan. Pero bueno, volviendo a todo esto, me parece que justamente lo que se juega en esto es si las mujeres salimos de la pandemia con mayor desigualdad, con mayores brechas de ingresos, con mayores brechas de tiempo, con mayores brechas laborales o no. Y me parece que la clave y el compromiso que tenemos en este momento todas las feministas es tratar de pensar en qué lugar tiene el Estado en la resolución de ese dilema y esa pregunta. Me parece que, o sea, hoy por hoy, lo que todas deberíamos estar haciendo, y muchas creo que lo están haciendo afortunadamente, es rompernos la cabeza para que podamos, pensando, quiero decir, pensando cómo salimos de esta crisis sin una situación todavía más subalternizada y más subordinada al patriarcado que antes de llegar hasta acá. Me parece que en ese sentido también el gobierno está teniendo muchas políticas que, aunque no sean abiertamente, aunque el título no diga mujeres, feminismo o lo que sea, sin lugar a dudas están contribuyendo a cerrar brechas de ingresos y que implican un esfuerzo de gasto por parte del Estado enorme. Una era el IFE, por ejemplo, tal como habló Héctor, o sea, ya al dirigirse a la población de menores ingresos y a una población sobre todo informal, donde las brechas de ingreso entre varones y mujeres son más altas,
Me parece que eso ya empieza a sumar en todo lo que es cerrar brechas de ingreso. Incluye a las trabajadoras domésticas, esto también es importante, le da perspectiva de género y les da una cobertura sabiendo que muchas de ellas no están recibiendo ingresos. Nada, está dirigido a las mujeres en caso que lo pidan un varón y una mujer del mismo grupo familiar, eso también contribuye a cerrar brechas de ingresos. Reconoce, funciona como un antecedente para reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el caso de las personas inactivas, que en ese sector las personas inactivas y las amas de casa son un sector enorme de la población, o sea, más alto que el total de la población. Entonces, me parece que si empezamos a mirar eso, los bonos a las jubilaciones mínimas, los bonos al personal de salud, digamos, como que la tarjeta alimentar, hay muchas medidas que me parece que está teniendo el gobierno, que si bien no están capaz específicamente pensadas para cerrar brechas de género, de hecho están cerrando brechas de género y están contribuyendo a generar una suerte de colchón o de piso mínimo para que las mujeres no nos vayamos tan abajo en este contexto. Así que, bueno, eso era lo que me interesaba compartir.